Exactamente, tenemos invitados a esta hora ya, 12:42, están Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del Río Diamante, y el ingeniero Federico Liceno, jefe del Departamento de Ingeniería, justamente de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante. Le damos las buenas tardes a ambos y la bienvenida a Dial Radio TV y a Radio Rivadavia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Fabio, bueno, bienvenido también, Federico, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, obviamente la idea es hablar un poquito del tema de la crisis hídrica, ¿no? Y todo lo que se está viviendo en este sentido en las diversas cuencas, en este caso la del Río Diamante. ¿Cómo es la situación en este sentido? Bueno, por allá por octubre del 2019 se dio a conocer un pronóstico de escurrimiento, y en función de ese pronóstico de escurrimiento y de los embalses se elaboró un plan de erogación que abarca desde octubre del 2019 a septiembre del 2020. Como sabemos, ese pronóstico ya indicaba una situación para nada alentadora, caracterizando al año como hidrológicamente seco y con valores de derrame anual del orden de los 490 hectómetros cúbicos, cuando nuestro río, el valor medio de derrame histórico es 1036. Eso nos posicionaba en que íbamos a tener una disponibilidad frente a los valores medios del orden del 47%. Y frente a este valor, indudablemente, el año más seco de toda la serie de registros que hay en el río Diamante. Esto no solamente pasó en nuestro río, sino ha pasado en la mayoría de las cuencas o en todas las cuencas de la provincia de Mendoza. Lo que se hizo en función de ese pronóstico y de los volúmenes embalsados en ese momento, en octubre, se elabora este plan de erogación, y este plan de erogación, frente a la disponibilidad, a la oferta que teníamos, se planificó trabajar en forma tendida, los meses sobre todo que los cultivos requerían una mayor demanda hídrica, pero después ya en estos meses de marzo y abril requiere de trabajar seccionado, es decir, no podemos estar disponiendo de un caudal continuo durante todo el mes, y eso pensando sobre todo en la oferta que teníamos en su momento, pero pensando en el ciclo que va a venir, el periodo 2020-21, donde nos debe encontrar con los embalses con una capacidad mínima disponible como para poder afrontar otro periodo bajo las características o condiciones similares a la actual. Ahora, perdón que lo interrumpa, ¿no? Porque uno por ahí ve fotos que la misma gente, ¿no?, que ha ido a visitar diversos lugares de San Rafael, sube y compara por ahí cómo estaba el año pasado y cómo está este. No vamos a hacer nombres propios porque, bueno, no solo pasa en el Río Diamante, también pasa en el Atuel, obviamente que eso no es jurisdicción de ustedes, pero digo, a lo que voy en definitiva es que se nota una disminución en el agua que hay en distintos embalses. Se nota si nos situamos yendo hacia el futuro, el año que viene, el otro también, pero lo más próximo, el año que viene, ¿cómo se llega ahí? Sí. Yo, haciendo referencia a lo que decís vos, llevamos 10 años, ¿no es cierto?, con escurrimiento en nuestro río por debajo de los derrames medio anuales, pero en estos 3 últimos años ha sido significativo, ¿no es cierto?, ha disminuido bastante la oferta con respecto al resto de este periodo de 10 años. Si nosotros nos posicionamos en octubre del 2017, nosotros arrancamos con los embalses en el 90% prácticamente. De la capacidad de 540 lo teníamos casi en 500, 480 hectómetros cúbicos para ser preciso. Y ahí se afrontó el periodo 2017-2018 con un ingreso al sistema proveniente de los de hielo de 720 hectómetros cúbicos, un valor que, bueno, se pudo manejar en función también de la disponibilidad que teníamos en los embalses. Después, en el periodo 2018-2019, arrancamos ya con los embalses no en 480, en 400. Pasamos del 90% al 74% de los embalses, y lo que ingresó al sistema en ese periodo 2018-2019 ya no fueron 720, sino 680. O sea que disminuyó el ingreso proveniente de los de hielo en alta montaña, y al mismo tiempo los embalses fueron disminuyendo porque fuimos tomando, ¿no es cierto?, volumen de los embalses
para poder satisfacer la demanda de los cultivos. En el periodo 2019-2020, que es el que estamos transitando, arrancamos ya con los embalses en un 69%, ya no 74%, es decir que de 400 teníamos 380 hectómetros cúbicos, pero el ingreso de lo que yo mencioné, de un ingreso de 720 que tuvimos en el 17-18, después pasó a 680 en el 18-19, en este año se pronosticó 490. En realidad el ingreso es mucho menor que lo que tuvimos en el periodo anterior y aún estando, ¿no es cierto?, en una época de crisis. Sí. Sí, también Federico Federico Liceno habla, el jefe del Departamento de Ingeniería de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante. Estábamos hace un instante con Fabio Lastra, el subdelegado de dicha delegación. Sí, Federico. Sí, ahí Fabio estaba explicando lo que ha pasado estos últimos 3 años, pero ahí, Paulina, si no te entendí mal en la pregunta, estabas planteando, bueno, ¿qué tenemos de aquí para adelante, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿cómo continúa la situación? ¿Qué va a pasar bueno, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Sí. Eso es verdad y es una muy buena pregunta. Pero bueno, obviamente que es una situación preocupante, pero también es bueno destacar que hay un montón de cosas para hacer, para mejorar en un montón de aspectos. Este es un año sumamente crítico que se ha presentado, si uno lo mira con los valores concretos, como lo está aplicando Fabio. Para ponerlo en contexto, de los últimos 100 años que se viene registrando y midiendo los caudales del río Diamante, es el peor de estos últimos 100 años. Es decir, no hay un registro... El 2000... Sí, que todavía... Lo que el pasa periodo es que 2019-2020 sería. Claro, lo que pasa es que el periodo anual del río, que se denomina en realidad periodo hidrológico o el año hidrológico, no es el año calendario. El año hidrológico, para ponerlo en contacto, es más o menos... va de octubre a septiembre, ¿sí? Que trata de abarcar justamente un periodo de nieve, es decir, producida una nieve que se cae en el invierno, el derretimiento, ¿qué escurrimiento produjo? ¿Sí? Ese es el año hidrológico, básicamente. Bien. Todavía no hemos cerrado este año, pero este va a ser el peor año de estos últimos 100 años, es decir, el peor año registrado, que es 68-69, no estaban construidos los diques en ese momento, una superficie cultivada mucho más grande de la que tenemos actualmente, porque obviamente, bueno, el sistema de la situación del agro era otro contexto, otra economía, otra situación, con una mayor superficie cultivada y con una oferta hidrológica de ese año de 560 hectómetros cúbicos. ¿Sí? Es decir, ese año, inclusive si lo comparamos con este año, que nosotros vamos a estar rondando muy probablemente los 490 hectómetros, recién dije 560, es decir, ahora estoy diciendo 490 o 500, es decir, casi 60 hectómetros cúbicos menos que aquel año, 68 de enero, pero con una superficie cultivada bastante menor de aquella época y con un sistema de embalse. Es decir, que esto ya nos está posicionando algo mejor, si bien la oferta es más baja que en aquella época, pero bueno, tenemos ciertas cosas a favor. Contamos con una infraestructura que en aquella época no se contaba y, bueno, lo otro a favor, pero que también es un aspecto negativo, es la gran superficie abandonada que hay con respecto a la situación del agro. Si uno mira el abandono es del orden del 60% en la cuenca del río Diamante, es decir, que entre una reducción de la oferta del 50% y una reducción de la demanda, que es la superficie cultivada, también del 60%, es decir, que tenemos más o menos situaciones semejantes entre la superficie cultivada y la oferta. Entonces, acá pasa también por mejorar muchas cuestiones en relación a la distribución del agua, de turnados y muchas actividades para que llegue a todos los lugares o a quien debe usar el agua y quien quiera usar el agua y esté en condiciones de usar el agua, la reciba en la proporción que le corresponde, ¿sí? Eso es una tarea que parece, digamos, decirlo sencillo, pero sumamente complicada porque hay un montón de actores que hay que articularlos para que funcionen en forma armoniosa. Y en eso se viene trabajando fuertemente. Esto para poner en contexto y por lo menos para digamos, qué nos queda de aquí para el futuro, en primer medida entender de que se pierde una cantidad de agua muy importante, es decir,
de lo que se dispone, por decirlo, a nivel de cabecera de embalse y lo que llega estrictamente a la planta, está llegando a la planta solamente entre el 40 y 50%, es decir, en el camino se nos perdió la mitad del agua, en un montón de factores, tanto dentro de la finca como fuera de la finca. Entonces, es mucho. Es muchísimo. Entonces, si bien el panorama es complicado, obviamente que hay un montón de cosas para mejorar. Obviamente que muchas de esas cosas que hay para mejorar a veces requiere inversión, dinero, que obviamente bajo el contexto económico y un montón de cosas no está ese dinero, ¿sí? Pero también hay mucho de cuestiones administrativas, es decir, no administrativas, sino de gestión sobre las cuales se puede trabajar y a veces no se requiere tanta inversión, pero sí estar bien articulados entre los distintos aspectos que involucra la administración del agua, porque dentro de la administración del agua también está involucrado el regante. El regante, la inspección de cauce que aglomera a los regantes, la subdelegación obviamente, es decir, el Departamento de Irrigación, esas tres patas, digamos, que manejan el agua tienen que estar articuladas. Bueno, eso tiene ciertas complejidades y se viene trabajando fuertemente en eso. Un aspecto de eso es que se viene trabajando fuertemente en lo que es ejecución de turnos, es decir, renovación de turnos, que la renovación de los turnos sea ágiles para poder decidir quién debe regar, quién no debe regar. Es decir, si yo tengo una propiedad que está inculta, pues tendría que sacarla del turno a esa propiedad y poner a las propiedades que deben regar. Entonces, el turno tiene que ser dinámico, tiene que actualizarse en función de la evolución real de la superficie cultivada. Tengo que generar infraestructura que también me permita, digamos, si yo tengo dentro de un mismo canal una hijuela que tiene mayor superficie cultivada y otra hijuela que tiene menos superficie cultivada, tratar de derivar un poco más de agua a aquel que tiene mayor superficie cultivada que la que no. Entonces requiere que la infraestructura de riego también sea flexible, que se pueda adecuar a los escenarios variables, para que de esa forma todos, en la situación ideal y correcta, recibieran la misma cantidad de agua, ¿sí? Entonces en eso se viene trabajando fuertemente. Recién hablábamos del seccionado, por ejemplo. ¿Qué es lo que es el seccionado, básicamente? Y en esta época del año, así como tanto en primavera, ¿no es cierto?, la demanda de los cultivos no es constante a lo largo de todo el año. Es decir, la demanda va evolucionando en función un poco de las temperaturas, de la época del año, de la época, sí, y a su vez de los procesos evolutivos, digamos, no el proceso evolutivo, en qué ciclo se encuentra el cultivo, ¿no? Si está en crecimiento, generación de cultivo, después cuando se cosecha empieza un proceso de aletargamiento del mismo cultivo. Es decir, cada cultivo tiene su propia evolución, su propia demanda. Es como nosotros, digamos, si yo estoy sentado, transpiro poco, pero si me pongo a correr en inactividad, empiezo a transpirar más. Bueno, el cultivo, si empieza a crecer, a desarrollarse, a generar hojas, a tener fruto, empieza a transpirar más porque está mucho más activo. Cuando entra en un proceso de alargamiento, empieza a evapotranspirar más. Entonces, generalmente, no, obviamente que cada cultivo tiene sus particularidades, ¿no? Entre una vid, una hortaliza, o entre las mismas hortalizas, una hortaliza de verano, una hortaliza de invierno. Es decir, cada cultivo tiene sus periodos de demanda. En lo general, si tomamos la situación de contexto general, obviamente primavera, la evapotranspiración o las evaporaciones poco, pero después ya en verano esas evaporaciones son más importantes y vuelve a decrecer. Entonces, los valores cuando hay poca demanda o poca transpiración de los cultivos, la necesidad de agua es baja y nosotros estamos obligados a tener que bajar esos volúmenes de agua para que estén de acorde a la demanda y no estar tirando agua en forma ineficiente. Bien. Pero esos volúmenes son tan bajos que si lo queremos repartir a lo largo de todo el mes, decaen muy fuertemente y decae la ineficiencia a nivel de intrafinca, ¿no? Entonces lo que tiene como objeto esto es tratar de mejorar el uso del agua dentro de la finca. Bien. Le recordamos a la audiencia, estamos con el jefe del Departamento de Ingeniería de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante, Federico Liceno, y también con Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del Río Diamante, aquí con nosotros. Fabio, ¿es difícil o se puede o les ha pasado esto que ocurrió, por ejemplo, en la subdelegación de Aguas del Río Atuel respecto a la hipotética toma y robo de agua? Bueno,
Como dijo Federico, indudablemente acá hay tres patas que son fundamental, somos parte de todo, está el regante, está la inspección y está, ¿no es cierto?, la subdelegación. Y la gestión es una gestión en conjunto. Los regantes también forman parte, ¿no es cierto?, y debemos en sí trabajar en forma conjunta y que exista el control también del mismo regante, porque es la manera de poder llegar a una situación ideal, digamos, no ideal, a la situación correcta de distribución. El tema de la red secundaria, sabemos, nosotros tenemos de red primaria 90 kilómetros, de red secundaria 280 kilómetros y tenemos de red terciaria 2.200 kilómetros, más el tramo del río. Es decir, que por eso digo que nos debemos hacer parte todos de esto. Indudablemente que cuando uno detecte situaciones que pueden ser irregulares, denunciarlas o ponerlas de manifiesto a la subdelegación o actuar, ¿no es cierto?, la inspección, porque la inspección también lo puede hacer, puede denunciar, ¿no es cierto?, aquellas acciones de irregularidad. ¿Cuántas personas trabajan para controlar todas estas Nosotros en la subdelegación en total somos 49 personas y después las inspecciones son 22 inspecciones, pero son 32 canales en realidad. Hay inspecciones que son inspecciones unificadas. Entonces hay inspecciones que tiene el inspector o pueden tener 2 tomeros o 3 tomeros o un tomero en tal caso. Entonces debemos ser parte de todo. A ver, lo que decía, por ejemplo, recién Federico del tema de la eficiencia. El tema de la eficiencia nos está marcando también que el riego debe ser aprovechado a la noche. Y no todos aprovechan, no todos los regantes, y digo no todos, porque hay muchos que sí aprovechan y no pierden ningún turno, pero hay sectores donde uno puede ver a la mañana, temprano, si lo recorre, agua en las calles. Entonces eso es porque no se riega, se pone el riego y no lo manejan o no lo dominan dentro de la propiedad, van a los desagües y se pierde ese turno. Entonces yo creo que debemos asumir una actitud de responsabilidad todo, de tratar de aprovechar los turnos de riesgo y también que los mismos regantes, en compañía con la inspección y la subdelegación, nos hagamos parte de todo para ir corrigiendo, ¿no es cierto?, aquellas irregularidades que puedan haber, como así también de que cada uno disponga el turno en el momento en que es el correcto, ¿no es cierto? Bien. Por eso hemos generado una página, justamente para tratar de generar transparencia en la distribución del agua, y en esa página no solamente uno puede extraer el turno que le corresponde a cada uno de los usuarios, sino puede entrar y ver quiénes son los que riegan en esa hijuela, y ellos pueden ver los regantes que están en turno o fuera de turno, como dijo Federico. Ese que está fuera de turno puede ser, por ejemplo, que tiene la superficie inculta. Hoy los regantes, Fabio, perdona que te interrumpa, sí. Digo, muchos ni siquiera tienen acceso a la tecnología. Hoy es uno de los grandes hay que ir problemas, avanzando, ¿no?, de a poco, y eso es correcto. Sí. Hoy se riega manto, sí, necesitamos el goteo, y algunos no tienen computadora. Eso lo hemos hecho, sí. Y hay en inspecciones que se hacen grupos de WhatsApp, se pasan las comunicaciones, hay gente que no tiene posibilidad de acceder, a esa gente que no tiene posibilidad de acceder se le trata de llevar el turno en mano, se le trata de explicar en la subdelegación. Eso que decía es correcto, hay una gran mayoría que sí puede tener acceso y de hecho ya lo está usando. Tenemos que tender a eso porque eso nos permite ser ágil, dinámicos, e ir actuando en forma rápida ante situaciones, por ejemplo, de crisis como la que estamos viviendo, y se necesita por ahí cambiar de un momento para otro. Lo que dijo... hay cuestiones también de logística, para tirar un número, ¿no? Pero si uno pone la cantidad de regantes del canal Cerrito, es una barbaridad, capaz tienen 3.000 regantes, y si uno quiere cambiar... ¿Y cuántos pagan de esos 3.000, por ejemplo? No, la recaudación pueden ser variadas, en general estamos en el orden del 50%. La recaudación es nosotros le llamamos, aquellos que están más o menos debiendo 2 cuotas, que serían 4 meses, estamos en el orden del 50%. Los que deben un año, 6 cuotas, estamos en el orden del 60%. La recaudación ha ido mejorando mucho en estos últimos años, y el tema de la recaudación es justamente se recauda para gastarla y a invertirla en mejorar la eficiencia del canal. Cuando cortamos el agua y hay que hacer limpieza de cupo, recorrida, todas estas cuestiones. Indudablemente que el tema que hablaba Federico en el año 68, Federico que hacía mención, claro que en ese momento con mayor superficie, con una
crisis de tener bajos derrames en los ríos, ellos salieron de esa situación porque contaban con un sistema más eficiente, y cuando hablamos de un sistema más eficiente es justamente la limpieza de cupo y en condiciones para poder escurrir el agua. Hoy en día tenemos un grave problema que Federico mencionó, que dice que hay un 60% cultivado, un 40% cultivado y un 60% de abandono. Al momento de limpiar los cupos, si aquellos que tienen la superficie abandonada no hacen la limpieza del cupo que le corresponde, de nada sirve que limpiemos un tramo si después el resto no queda limpio, la ineficiencia sigue siendo la misma. Entonces, debemos ser solidarios todos los regantes, solidarios con la inspección, unidos, trabajar en forma conjunta y entender que esto lo tenemos que resolver haciéndonos parte cada uno de lo que corresponde. Bien. Estaríamos hablando de este tema horas, ¿no? Lamentablemente, bueno, el tiempo nos apremia. Nosotros les agradecemos a ambos la visita y, bueno, queda abierta la invitación para el futuro para seguir dialogando, porque esto es constante, no es que constante. Se va a terminar acá. Sí, no, y lo otro que hay que tener presente es que Mendoza es un desierto. Más allá, más allá de la emergencia hídrica, es un desierto, entonces tendríamos que vivir en emergencia hídrica. Bien. Gracias por venir a ambos. Bueno, y le agradecemos la invitación y disponible, porque como dijiste vos, hay varios temas que uno podría hablar con esto y es muy bueno que cada uno nos vayamos haciendo parte en lo que nos corresponde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Juanma, Fabio Lastra, ¿no? Subdelegado de Aguas del Río Diamante, Federico Liceno, jefe del Departamento de Ingeniería de dicha subdelegación.